Buenos días. Estamos aquí nuevamente para continuar este recorrido tan apasionante que Lucas nos enseña. Terminamos el capítulo 9 con las palabras de Jesús que le decía a quién, a sus discípulos, aquellos que habían sido comisionados por él y aquellos que habían sido investidos del poder de lo alto. Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, ninguno que toma la decisión de seguir a Cristo y está anhelando las cosas que ha dejado es apto para el reino de Dios. Dios es un Dios celoso y Dios es un Dios que siempre va a determinar que aquello que nosotros le ofrecemos le pertenece a Él. Por lo menos eso es lo que yo entiendo. Resulta tan sorprendente, de alguna manera, por lo menos para mí, darme cuenta que Jesús había comisionado a los 12 que estaban con Él, pero que el llamado para servir no estaba solamente focalizado en esos 12 hombres, sino que ahora descubrimos al comienzo del capítulo 10 que Jesús también designó a otros, esta vez a 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Pero los envió con la misma autoridad y con el mismo poder. También eran hombres que creían en él. También eran hombres que estaban actuando como discípulos suyos. También eran hombres que estaban destinados a manifestar el reino de Dios, a proclamar el reino de Dios. Jesús está diciendo: la mies a la verdad es mucha y los obreros son pocos. Y esa verdad no era una verdad solamente para entonces, también es una verdad hoy. De tal manera que cuando nosotros nos adentramos en el capítulo, vamos descubriendo cómo las recomendaciones y la enseñanza de Jesús tienen que ver con la necesidad de obreros. Y la pregunta que te hago en esta mañana o te hago en este día: ¿estás tú dispuesto para ser un obrero para Jesús? ¿Estás dispuesto tú a convertirte en un discípulo para Cristo? Vemos que cuando vuelven estos 70 que han sido enviados, dice la Escritura que volvieron con gozo, volvieron con una tremenda satisfacción, la satisfacción de haber hecho lo que tenían que hacer y la satisfacción de haber visto a través de ellos cumplido y manifestado el poder de Dios, porque dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso es el poder que Jesús delega sobre sus discípulos, sobre los que le sirven. Porque nosotros, para poder servir al Señor, tenemos que estar revestidos de autoridad y de poder, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, consiste en poder de Dios. El reino de Dios, que es gozo, paz y justicia, también es un reino de poder. Pero Jesús nos dice que no te regocijes en el poder, no te regocijes en la autoridad que tienes para sujetar a los demonios, sino que tu deleite y mi deleite tienen que estar en saber que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Vemos adelante la extraordinaria enseñanza que Jesús nos deja a través de la parábola del buen samaritano. Jesús siempre va a estar enseñándonos principios de vida, principios del reino. Sin estos principios en nuestra vida somos nada, por lo menos somos nada como discípulos de Jesús. Así es que cuando termina el capítulo, nosotros nos vamos a dar cuenta que lo importante no es hacer, sino ser. Que no tenemos que dejarnos envolver por las tareas, por el trabajo, sino que mientras estamos haciendo lo que nos ha enviado a hacer, también tenemos que preocuparnos de ser lo que Dios quiere que seamos, verdaderos discípulos. Nosotros somos llamados a ser hijos, no jornaleros. Queridos, que el Señor los bendiga. Capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos.
Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús se regocija. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. El buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús,
¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.